Celeste, muy bien. Listos para iniciar la semana, nueva semana entonces. Muy bien, aguarden un ratito, voy a... Ups. ¿Dónde está? Ya, muy bien, ahora sí. Ajá. Ah, ya. Bien, vamos a compartir nuevamente esto. Bien, ya estamos con la pantalla compartida, ¿no? Muy bien. A ver, en esta primera parte, bueno, habíamos estado haciendo la revisión, bueno, una especie eh, de ponernos al día, de recordar algunos conceptos sobre la parte de los estudios geotécnicos, ¿no es cierto? Entonces habíamos empezado a introducirnos en aquello, habíamos revisado algunos ensayos de campo, con principalmente el SPT, le habíamos dado un poquito más de énfasis porque es uno de los ensayos que, bueno, se utiliza más, ¿no es cierto? Entonces, bueno, habíamos hecho esta introducción y habíamos hablado al respecto de esto, ¿no es cierto? Entonces, luego habíamos visto también un poco del CPT, simplemente entendiendo que es otro ensayo que me ayuda a estimar algunos parámetros del terreno, ¿no? O sea, aquí la idea, en realidad, uno tiene que tener controlado de la mejor manera posible, pues todos los parámetros del suelo. Eso, bueno, en este caso los estructuristas deben de cuidar eso, ¿no? Deben de exigir al menos eso a la empresa que va a hacer los estudios de suelos, ¿no? Y para eso creo que el único medio que uno tiene es conocimiento, ¿no? Debe saber qué debería de presentar, por ejemplo, o qué debería de contener un estudio de suelos, ¿no? Entonces, ya habíamos hablado al respecto, a veces simplemente esperamos un valor y ya de hecho yo les había adelantado que debemos tratar de cambiar un poco esa filosofía, ¿no? Entonces nosotros no debemos ver simplemente el valor. Y algo interesante que también rescato es de que la relación entre la parte estructural y la geotécnica están muy relacionadas, ¿no? Eso significa que debo tener los conceptos claros, por lo menos de las cosas más básicas, pues, o de las cosas que se realizan cotidianamente, pues debo tener el conocimiento de todo aquello, ¿no? En este capítulo 2 que aparece en este caso en la descripción que tenemos como guía, pues aparece todo lo relacionado con el tema de capacidad última, ¿no? De carga y coeficiente de balasto. Yo creo que aquí hay que hacer alguna diferencia y recordar inclusive algunos conceptos, ¿no? Capacidad última en realidad es, es un valor específico, ¿no? Es un valor que significa, por ejemplo, alguien se le prendió el micrófono, creo, jóvenes. A ver, ¿quién está con el micrófono? Por aquí, bájate directo, para que no hagas. Alguien está ahí con el micrófono. ¿Quién está con el micrófono?
Ahí estás. Zut, estás con el micrófono encendido. Creo que no está con nosotros tampoco. A ver. Listo. Solucionado. No queremos escuchar nada inadecuado. Bien, entonces les decía, hablemos entonces y creo que va a ser prudente que esta semana, en realidad entre la clase de hoy y el día miércoles, pues podamos hablar exclusivamente de este capítulo, ¿ya? Porque es interesante y es importante además entender esto antes de hablar de diseño de fundaciones, ¿no es cierto? Entonces debemos entenderlo a cabalidad, cómo viene el proceso de cálculo y qué cosas yo debería de controlar y qué cosas debería de pedir inclusive a la empresa que, o el, no sé, los responsables que van a hacer el estudio de suelos para un diseño de cualquier estructura, ¿no? Entonces vamos a dedicarle un momento de tiempo. No vamos a entrar mucho al tema teórico, no es la idea de hacer mecánica de suelos 2, sino que más bien es utilizar o simplemente tener como base en realidad esos conceptos y irnos más a la interpretación, irnos más a observar los detalles que sí nos van a servir, etcétera, ¿no? Entonces vamos a darle un poquito desde esa óptica. Ya vamos a mirar este capítulo. Y bien, yo decía, miren, esto es una observación que hago, que parece estar aquí esto mal, ¿no? O sea, no debería de ser el capítulo, no debería de denominarse como capacidad última de carga, ¿no? Y coeficiente de balasto. Bueno, esto es otra cosa, también es otro componente. Yo creo que deberíamos de apuntar ya en esta materia a hablar netamente de lo que es la capacidad admisible, ¿no? De carga, la capacidad admisible del terreno, etcétera, ¿no? Entonces, sin embargo, creo que está interesante el hecho de que podamos nosotros hacer esa diferencia, ¿no? Esa diferencia de conceptos, ¿no? Entonces vamos a hablar aquí capacidad, le pondremos nomás nosotros esto, admisible del terreno. Pues vamos a hablar un poco de esto entre estos 2 días de esta semana y ya desde la siguiente semana pues espero que estemos ya listos para poder hablar de en este caso de diseño, ¿no? Ya entrar a lo que son las fundaciones superficiales, etcétera, y empezar a avanzar un poco más en ese campo. Les decía, aquí hay que hacer una diferencia entre lo que es, por ejemplo, 3 conceptos bien interesantes que debemos manejar, ¿no? Que es la capacidad, la está fallando, capacidad última, ¿no? Que en realidad la denominamos como Q sub U, eso por un lado, y luego, no estoy, cambiado, muy bien. El otro concepto que debemos entender es lo que significa capacidad segura, que generalmente, esto también depende de mucho de la nomenclatura que utilice, ¿no? Pero generalmente es esa la nomenclatura. Y finalmente lo que es la capacidad admisible. Entonces la capacidad admisible generalmente viene como con ese término. A ver, solo para entrar un poquito en el contexto de tratar de hacer la clase un poco dialogada, participativa y todo aquello, me gustaría saber si hay alguien del grupo ahora
que puede hacer la diferencia entre estas tres definiciones. ¿Cuál será la diferencia entre estas tres definiciones que acabo de escribir acá? ¿Alguien sabe? Ingrid. A ver, vamos a identificar quién está, con quién estoy hablando. ¿Ven? Hola, Ingrid. Ah, Johnny. Muy bien, adelante, Johnny. La capacidad última, a lo que recuerdo, es aquella carga donde el suelo puede tener una falla por corte. Es la carga a la que va a existir una falla por corte. La capacidad segura es la carga última dividida entre un factor de seguridad. Ya. Y la capacidad admisible es aquella carga que nos asegura que no va a existir falla por corte, y además que los asentamientos van a estar dentro de los tolerables. A ver, ¿estamos bien? Alejandra Quispe, micrófono. Muy bien. ¿Qué dicen los demás? ¿Están de acuerdo con estas diferencias? Sí. Muy bien. ¿Hay alguien más de acuerdo? ¿Alguien que no esté de acuerdo? O que no esté tan convencido, por ejemplo. Sí, Inge, tengo dudas en la tercera, no porque diga que el compañero está equivocado, sino porque realmente quisiera recordar y que usted nos aclare eso. Ya, un poco tal vez de dudas en la tercera definición, dice, ¿no? Ya, excelente. Bien. Y esto es importante, jóvenes, ¿ya? A todos, no solo porque uno va a ser o se va a dedicar a la geotecnia, debe tener estos conceptos claros. No se olviden que los estructuristas son los que utilizan estos valores para hacer su diseño de fundaciones, ¿no es cierto? Y sabemos ya, de hecho ya lo hemos dicho muchas veces, las fundaciones son una parte fundamental de toda la estructura, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. Por eso insisto en que esta parte debe de entenderse claramente, ¿no? Y por ejemplo, simplemente para complementar y aclarar estos conceptos, capacidad última, sí, es una carga, en realidad, ya es una capacidad, es una carga que me garantiza que sí va a existir falla por corte. Ese es el valor que hace que el suelo falle, si quiere, ¿no? Imagínense, yo voy a tratar de hacer un esquema por acá. Ya tengo, por ejemplo, acá, y para ser simple voy a suponer que tengo la superficie del terreno ahí, ¿no? Y bueno, un suelo cualquiera, no interesa de momento nada aquello. Y supongan ahora que nosotros queremos emplazar, pues, por ejemplo, una carga sobre este terreno, ¿no? Entonces, hay un detalle que siempre debemos medir, ¿no? Por ejemplo, si nosotros necesitamos incluir, por ejemplo, acá, o este va a representar una cierta carga, que por lo general podemos decir que es un peso de la estructura, ¿no? Es el peso de la estructura, pues aquí hay un detalle. Este terreno en realidad tiene un límite de resistencia, ¿no? Es un límite. Ese límite de resistencia, pues es conocido como la carga última.
este valor de carga última es el que significa que si yo le coloco un peso, imagínense un peso similar a la carga última, inclusive o muy parecido o igual, ya de la estructura, imagínense esta situación, ¿qué estaríamos haciendo? Si yo le coloco una carga, o más bien la carga de la estructura o el peso de la estructura representa una carga igual a la carga última o límite, significa que este suelo que está acá va a fallar por corte. Recordando nuevamente los conceptos de corte, hemos dicho, bueno, generalmente esto se da de esta manera, ¿no? Entonces, perdón, voy a utilizar esto, algo así, ¿no? Generalmente se forma una cuña por debajo de la fundación de este tipo, y a partir de esto pues se genera, por ejemplo, unos planos de falla que tienden a ser unas curvas de este tipo, ¿no? Más o menos. Pueden ser elípticas, más anchas, depende, ¿no? Depende también del material y qué tipo de falla va a ocurrir. Entonces, retornando a la idea general, si yo coloco un peso en el suelo que es igual a la máxima resistencia que el suelo puede soportar antes de fallar, entonces estamos garantizando de que nuestra estructura no esté segura, de que mi estructura sí o sí va a fallar, o sea, va a haber un colapso, etc. Y obviamente en la ingeniería eso nadie espera, ¿no es cierto? Nadie espera que eso ocurra. Entonces, dice uno, bueno, entonces la capacidad última para mí no me sirve para diseño. Entonces uno se pregunta, entonces, ¿para qué me sirve? Pues justamente para conocer ese límite, ¿no? Ese límite máximo de resistencia del terreno. Entonces es un dato importante. No me sirve tal como diseño, pero sí me sirve como referencia. Ya entonces ya conozco el significado de la capacidad última, ¿no? Entonces si esto se da, entonces aquí hay falla. Aquí hay falla. Entonces nadie quiere trabajar con ese valor, ¿no? Nadie quisiera trabajar con ese valor. Bueno, siguiendo con ese concepto, pues ahora vámonos a los segundos, por ejemplo, ¿no? Y aquí vamos a ir aclarando un poquito este concepto de capacidad segura del terreno. Y es como dice acá, ¿no? En realidad es la carga última, ¿no? Esta es la carga última. Es la carga última dividido entre un factor de seguridad, ¿no? Entonces, bueno, aquí entra un segundo componente más a veces, ¿no? A veces se coloca, si vamos a fundar a un nivel de fundación, pues entraría también ese componente de la altura de nivel de fundación o la profundidad de nivel de fundación por el peso unitario del material, ¿no? Pero la idea es la misma, ¿no? Entendemos que debo aplicarle yo un cierto factor de seguridad a la carga última, ¿no? Y tal vez para no complicar mucho en esto, pues ni siquiera deberíamos de hablar de esto. Ya lo que quiero es que se nos quede el concepto. Eso es la intención, ya no quiero ir a que vamos a manejar esta ecuación aquí y lo otro, etc. Sino que el concepto se quede con ustedes. Muy bien. Entonces, en este caso, ¿qué estamos haciendo al aplicarle un factor de seguridad a la carga última? Bueno, si yo sé que con este valor, en realidad, el suelo falla, entonces yo debo entrar en una zona donde me garantice que no va a existir falla, ¿no es cierto? Y para eso utilizamos los distintos factores de seguridad. Quiero estar por el lado seguro, ¿no? Y aquí viene pues un debate bastante interesante sobre qué factor de seguridad utilizo, ¿no? Desde ya es muy común y seguramente van a ver en la mayoría de las cosas que de los estudios, que este valor es asumido como un valor A3. Sin embargo, no es tan simple, ¿no? Visto desde la geotecnia, este valor debería de ser adoptado en función a la confianza que uno tiene en los trabajos realizados durante el estudio geotécnico.
¿no? Y ahí viene un debate bastante largo, donde dice deberíamos utilizar desde 2 hasta 4, etcétera, un rango inclusive menor, 1.5, no sé, dependiendo a cómo uno ha realizado el trabajo, ¿no? Si he hecho todos los ensayos necesarios, si he hecho ensayos de campo suficientes, ensayos de laboratorios complementarios, etcétera, ¿no? Eso depende mucho de aquello. Y también de la importancia de la estructura. ¿Qué tan importante es mi estructura, ¿no? Para tomar una decisión sobre este factor de seguridad, ¿no? Entonces, esa es la capacidad segura. Y aquí hay un detalle ahora que quiero que se quede como concepto. Este valor de capacidad segura, jóvenes, puede ser, y lo voy a escribir así, ya no con el ánimo de confundir, sino que quede claro. Este valor puede ser el que se usa para diseño. Ya puede. No estoy diciendo es. ¿Ya? Para diseño. Se puede utilizar para diseño. Pero ¿cuándo puedo utilizar para diseño esto? Cuando... Casi se me va esto. ¿No? ¿Cuándo puedo utilizar? Cuando yo verifique, o cuando al menos yo vea en el informe geotécnico que se haya verificado a los asentamientos, ¿no? Cuando se haya verificado a los asentamientos, ¿no? Perdón. Cuando se haya verificado los asentamientos. ¿Ya? Y esto es importante. ¿Por qué les digo? Porque es probable que si aplicando ya este factor de seguridad, yo calcule los asentamientos que me van a generar esta carga que estoy transmitiendo, ¿no? Y puede ser que esos asentamientos sean pues menores a unos asentamientos denominados tolerables. Luego hablamos de aquello, ¿ya? Y entonces en ese caso uno dice, muy bien, entonces este sí se va a volver de diseño. En esta situación lo que vamos a hacer es que la capacidad segura, ¿no? Si se verifican los asentamientos, pues es igual a la capacidad admisible. Solo en esa situación, no siempre. En muchos casos, en la mayoría, yo diría, ¿ya? En el 95-98% de las situaciones, esto no se cumple, ¿no? Esto no se cumple, por lo cual uno necesita determinar siempre la capacidad admisible del terreno. Y nuevamente acá no hay una ecuación directa para calcular la capacidad admisible. No puedo hacer como en este caso, o inclusive como en este caso. Yo sé, por ejemplo, acá, si podemos ponerle una ecuación de la capacidad última, hay ecuaciones, ¿no? Pero ecuaciones que están propuestas por distintos autores. Por ejemplo, la general, una podría tener que n sub c, por ejemplo, por la cohesión, en este caso por la cohesión, más el componente de, en este caso, n sub c, n sub d, ¿no? Otra componente por profundidad. Aquí vamos a tener otra componente por otro factor de n sub gamma, por ejemplo, ¿no? Entonces son tres componentes principalmente las que me van a definir en realidad la capacidad última. Y estos factores de capacidad, ya lo vamos a ver ahorita en las ecuaciones, están en función, pues, son función de propiedades del terreno, ¿no? Son función, por ejemplo, del ángulo de fricción interna, ¿no? Son función de este parámetro tan importante, ¿no? Entonces, ahí juega aquí juega un papel muy importante, pues, el adoptar un valor adecuado para este valor, ¿no?
Entonces, hay una ecuación. En este caso de la capacidad admisible, pues no tenemos una ecuación que podamos utilizar de esta manera. No hay, no existe. Pero entonces, ¿cómo definimos la capacidad admisible? Entonces aquí viene y decimos, bueno, la capacidad admisible va a ser función simplemente de la verificación de los asentamientos. Ahí viene ese detalle. ¿No? Entonces, es función de los asentamientos. No hay otra cosa. ¿Qué significa aquello? Que yo verifique las cargas, ya sea la carga segura, por ejemplo, y haga esto, cálculo de asentamientos. Calcule cuánto de asentamiento me genera la carga que estoy aplicando. Si este asentamiento es menor al admisible, ya entonces vamos a poner acá una especie de este tipo, que si el asentamiento generado, el asentamiento total, es menor a un asentamiento admisible, ¿no? A un asentamiento admisible, entonces esa carga va a ser definida como la capacidad admisible del terreno, ¿no? Entonces, por eso anotábamos acá hace un momento ya. Si la carga segura a mí me genera un asentamiento menor a este, entonces se va a convertir en esto. En caso contrario, caso que no se cumpla esto, entonces hacemos un proceso iterativo de tal manera de reducir de alguna manera la carga, ¿no? Y encontrar esa carga mínima que sea al menos igual a esto, al menos sea igual a este admisible. Entonces, esto me garantiza entonces que voy a estar por el lado de la seguridad. La capacidad admisible entonces me está garantizando dos cosas. Primero, que no se va a producir esta falla por corte, no se va a producir. Y segundo, que además las deformaciones que se generen, pues van a ser controladas, menores a los admisibles. Entonces, en la parte de diseño geotécnico, pues uno controla ambas cosas. Resistencia, que estaría controlado por esto, y deformación, que está controlado por los asentamientos. Entonces, debemos exigir nosotros como estructuristas jóvenes que mi mi estudio geotécnico, pues tenga estos dos componentes, estos tres componentes en realidad. ¿No? Principalmente a veces no nos los muestran esto. Nos dicen, bueno, le hemos aplicado esta ecuación y ya hemos encontrado esto directamente. Ya es válido, ya por lo menos ya tienes ese controlado. Pero debes tener también definido este valor. Entonces, si yo observo esas dos verificaciones en un estudio geotécnico, con toda seguridad puedo tomar y utilizar este valor para hacer mis verificaciones estructurales. En ese caso. Pero si, por ejemplo, no me presentan los asentamientos, es importante, ya no me verifican, no me dicen nada al respecto, entonces yo debo agarrar el teléfono y hacerle una llamada al laboratorio que ha hecho el trabajo y decirle, por favor, quiero ver o quiero que en el informe aparezca la verificación de asentamientos, para poder yo utilizar de manera segura, pues ese valor que está reportándose ahí, ¿no? Entonces, pasa por ahí. Esa es la diferencia que debemos entender de estos tres componentes, ¿ya? Si tienen algún comentario acá. ¿Ningún comentario? ¿Todo está claro? Ingeniero, disculpe, una consulta entonces. El cubo, bueno, la capacidad admisible es lo que se utilizaría generalmente para diseño, ¿verdad? ¿O estoy equivocando? Sí, siempre. Por eso esta estamos diciendo, ahora si la podemos poner, mejor, ¿no es cierto? Entonces vamos a poner acá un valor y vamos a decir, esta se utiliza para diseño. Aclarado. Este es el valor esperado para diseño. Ok, ingeniero, gracias. ¿Ya? Con esto debo trabajar.
¿Alguna otra cosa? Ninguna, ya, muy bien. Bien, bueno, aquí hay algunas cositas que también dicen, ¿no? Hay que, siempre es bueno ir revisando, hay que hacer un poco de lectura, ¿no? Recomiendo siempre darle una lectura adicional, ¿no? Entonces, dos criterios interesantes que apuntan acá. Por ejemplo, dice, la cimentación debe ser segura contra una falla por corte general del suelo que soporta, ¿no? Eso es, entonces, capacidad segura, en otras palabras, ¿no? En la segunda parte que dice, la cimentación no debe experimentar un desplazamiento excesivo, ¿no? Es decir, un asentamiento excesivo. El término excesivo es relativo, porque el grado de asentamiento permisible en una estructura depende de varias consideraciones. Y esto es importante, ¿no? Yo lo remarco, y la verdad, aquí uno empieza a generarse muchos conflictos, ¿no? Y me gustaría que hablemos justamente de esto. Dice algo claro y estoy de acuerdo. Ese término asentamiento admisible es relativo, es cierto. ¿Por qué? Porque al final esto va a depender ya del que haga el trabajo geotécnico. El ingeniero en geotecnia va a ser el que va a definir el asentamiento admisible. Él va a establecer el asentamiento admisible. ¿De acuerdo? Entonces, esto es, la verdad es que, bueno, de momento no hay, en realidad, no contamos con normativas que nos hablen específicamente de esto. ¿Hay recomendaciones en bibliografías que uno puede encontrar? Sí, las hay. Puede mirar normativas, digamos, de otros países vecinos, Argentina, Perú, sí. ¿Puede utilizarlo? Bueno, si la persona que está haciendo el diseño así lo considere, pues lo puede utilizar. Estamos como que en un mercado abierto ahora, actualmente, ¿no? Entonces, por ejemplo, en un curso que hemos estado pasando no hace mucho, ya con, por ejemplo, con un profesor que estaba acostumbrado a trabajar, por ejemplo, en México, ¿no? Y ahora actualmente está en Colombia. Él nos decía, o sea, ¿cuánto toman generalmente ustedes en su zona como asentamientos admisibles? Era una consulta. Bueno, y ahí entre el grupo aparecían pues todos, por lo general, decían, o la mayoría al menos, y eso me parecía medio extraño a mí, y todavía me queda raro, ¿ya? Me queda que, más bien decía que el asentamiento admisible, en realidad, ya debería de ser de 25 milímetros o 2.5 centímetros. Yo prefiero trabajar en milímetros, ¿no? Y bueno, es cuestión de costumbres. Y ahí venía la pregunta, ¿no? ¿Y eso por qué? Porque alguna vez Terzaghi lo dijo en su primera publicación, ¿entienden? Terzaghi, si alguien revisa la primera publicación de Terzaghi, encuentran que Terzaghi para ese trabajo consideró como asentamiento admisible 25 milímetros. Y ahí viene nuevamente la discusión, ¿no? Aquí en realidad esto es relativo. No siempre debería de ser lo mismo. Y el profesor decía, para mí eso no está bien. Él decía, yo estoy acostumbrado a ver asentamientos hasta de 100 milímetros, 150 milímetros, hasta 200 inclusive en algunas situaciones, ¿no? Y decíamos, y trabajábamos de esa manera por ejemplo, en México. Nos contaba de algunos proyectos en los cuales había trabajado, donde se observaban asentamientos hasta más de 200 milímetros. Imagínense aquello. Entonces estamos hablando de ¿cuánto? 20 centímetros de asentamientos que ellos permitían que ocurra. ¿Qué piensan al respecto? Es un dato, luego vamos a concentrarnos nosotros y bueno, y les voy a dar algún dato general con el que
Al menos yo trabajo, ¿ya? Y a mí puede servir de guía, simplemente, ¿ya? Pero no siempre definitivo. Al final eso puede ser muy variable. No esperen que ver en todos los informes geotécnicos un único valor de asentamiento admisible, por ejemplo. Ya eso ya va a depender del criterio del que hace el diseño geotécnico. ¿Qué les dice ese valor de asentamiento de, por ejemplo, de 20 centímetros, jóvenes? O 15, no sé, ya 10 inclusive asusta ya, ¿no? A veces a nosotros en nuestro medio nos asusta. ¿Qué piensan? Nadie quiere decir nada. Prefiere no hablar de asentamientos. Una escalerita menos, ¿sí? ¿Perdón? Una escalerita menos. Una escalerita menos, dice. Sí, ¿no? Sí, verdad. La primera vez que escuché, sí, a mí me asusta un poco, ¿no? Pero después tiene sentido. Cuando uno analiza, dice, pues al final, el asentamiento total, y esto lo digo simplemente como comentario, ya el asentamiento total al final no es el que te daña las estructuras. No es este asentamiento el que daña las estructuras. Podemos dejar que se asienten hasta, no sé, 10, 150, etcétera. Se puede. ¿Qué es lo que uno tiene que cuidar? ¿Alguien recuerda? ¿Alguien tiene alguna idea? Quizás que el asentamiento sea el mismo en todos los puntos extremos de la estructura. Exactamente. Ese es el detalle que uno tiene que cuidar en el diseño geotécnico, ¿no? Que los asentamientos, ya sean de 10 centímetros, 15 centímetros, etcétera, sean uniformes o al menos entren dentro de un criterio aceptable. Y aquí viene mucha bibliografía, ¿no? Entonces aquí a muchos autores empiezan a proponer muchas cosas. Pero el término principal, ¿a qué se denomina? ¿Alguien recuerda el nombre? Asentamientos diferenciales. Exactamente. Asentamientos diferenciales. Ese es el tema que en realidad uno tiene que cuidar. Como estructurista también va a verificar eso. ¿Ya? Y lo vamos a hacer con ustedes igual. Este es el punto que deben aprender a controlar en realidad ustedes. Es más, les digo algo. Si más no me equivoco, en ningún estudio geotécnico ustedes van a encontrar los asentamientos diferenciales. En ninguno. Les digo con toda la certeza. Entonces aquí viene entonces como control. Y ahí viene pues la tarea. El estructurista es el que debe hacer esta verificación. Él debe hacer esta verificación. O sea, aquí en este curso vamos a aprender a hacer las verificaciones de los asentamientos diferenciales. Bueno, el tema no es nada complicado, ¿no? El tema en realidad es ver este detalle, ¿no? Y que, por ejemplo, yo sé que por las diferencias de cargas, por ejemplo, que se transmiten a las fundaciones, bueno, puedo tener que P1 y una carga P2, por ejemplo, acá, ¿no? Donde este P1 sea mayor a P2, por ejemplo, ¿no? Entonces, y estamos hablando de fundaciones tal vez iguales, imagínense solamente esto como un dato, pues, ¿qué va a ocurrir? ¿No? Y a veces ahí cometemos los errores, ¿no? Ahí vienen los errores. A veces dice uno, yo tengo varias columnas acá donde voy a necesitar colocar, por ejemplo, voy a poner este modelo nada más, mis zapatas, y me voy a ir al caso simple, aquí están llegando mis columnas,
tengo este esquema simple y sencillo, ¿no? ¿Y qué hace el estructurista por lo general? Dice, voy a optimizar mi tiempo. Y a veces pensamos así. En algún momento yo también pensé así, eso es la verdad. Y dice, muy bien, voy a agarrar lo siguiente. Voy a tomar estas esquinas de acá, porque son columnas de esquina, ¿no? Que están transmitiendo unas ciertas cargas, pero nunca van a ser uniformes, ¿no? Y entonces lo que agarro, digo, busco el máximo o la máxima carga, por ejemplo, el de la esquina, y digo, ya, muy bien, entonces este tiene una carga P1, que es la mayor de estos 4 cargas que están llegando acá. Y digo, muy bien, voy a verificar esto, simplemente voy a hacer el diseño de mi fundación para esto, ¿no? Y después la voy a llevar, la voy a copiar la misma en todos, ¿no? En todos, en las 4 vamos a copiar exactamente el mismo, con las mismas dimensiones, misma armadura inclusive, etcétera. Y la copio, he hecho un diseño y las he copiado acá, porque estas cargas eran menores a esta. ¿Y qué pensamos? Bueno, como este es el más crítico, pues de hecho va a cumplir con todas estas. Y le ponemos la misma dimensión, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Seguramente que lo han visto igualito en, no sé, en diseño de columnas, de vigas, en hormigón armado. ¿Sí o no? ¿O estoy equivocado? A ver, dígame si no es cierto. Sí, que así es. ¿No? Sí, ingeniero. Y a las cuales las denominamos después tipo 1, ¿no es cierto? Le decimos, este va a ser el tipo 1, muy bien, y le ponemos en el planito bonito, tipo 1, su detalle, etcétera, ya está. De ahí viene esta cosa. Por la diferencia de cargas que llega a la cimentación, entonces aquí se va a generar, por ejemplo, un asentamiento X, ¿no? Un asentamiento 1, y aquí, como lo he uniformizado yo, bueno, esta carga es menor, seguramente aquí la deformación va a ser menor. Voy a exagerar un poco y voy a tener un asentamiento 2 acá. ¿Sí o no? ¿Ese razonamiento es correcto? Estoy poniendo una carga mayor aquí, me va a generar. Pongo una carga menor aquí, me va a generar un asentamiento menor. Es lógico, ¿no ve? Porque estoy trabajando con una sola dimensión de fundaciones, la misma dimensión, AB, ¿no? ¿Sí o no? Sí, ingeniero. Y aquí viene la cosa. Muy bien. Entonces aquí viene la pequeña sorpresa, ¿no? Que no controla. Muy bien. Y esa sorpresa es esta diferencia. Pum. Viene ahí. Y eso nos lleva a que tengamos esta diferencia de asentamientos acá. Y a esto se le denomina pues el asentamiento diferencial. Ya lo voy a poner de esta manera, ¿no? Asentamiento diferencial. Este es el tema principal que uno tiene que cuidar en el diseño estructural, porque si no, se nos dañan las estructuras. Y quiero ser honesto, muchos no controlan esto. Muchos no controlan y eso es por eso que tenemos después a la larga fallas, grietas, etcétera en nuestra estructura. Y aquí viene el criterio, ¿no? Entonces, si, por ejemplo, si esta distancia es L y aquí hay mucho, vamos a revisar en su momento cuando estemos viendo ya ese tema de las referencias, ¿ya? Cómo debería cuál debería ser el límite de mi asentamiento diferencial, ¿ya? La más común es que la relación L entre 500 es la más utilizada, no es la única, pero es la más aceptable, ¿ya? Como límite del asentamiento diferencial. Entonces podríamos poner que este asentamiento diferencial, por ejemplo, sea menor o igual a L sobre 500. Eso debemos controlar.
Si estoy dentro de este rango, pues no me interesa cuánto se asiente esto, no me interesa, porque al final eso va a bajar abajo, que se deforme, ¿no? Pero si hay ya mucha diferencia acá, entonces esto se va a quedar más arriba, esto se va a mover más allá, y por muy rígidas que sean, inclusive las fundaciones, es más, alguien piensa de la siguiente manera y es incorrecto. En su momento lo vamos a demostrar. Alguien dice, bueno, para evitar que, o para hacer más bien que los asentamientos sean uniformes, le vamos a poner unas vigas de arriostre, así las llaman, ¿no? Las ponemos unas vigas de arriostre aquí, y eso va a garantizar que mis asentamientos sean uniformes. Mentira. No pasa ahí, lo podemos demostrar desde un análisis de esfuerzos y momentos. Más bien, ya, y le ponen, no sé, una viga de, no sé, de 30 por 30, 30 por 40, etc. Y dice, ya, con eso es suficiente. Para que en realidad esto funcione, la viga de arrioste tendría que ser lo suficientemente robusta para evitar esto. Y ahí es, más bien ahí lo que estás haciendo es un diseño súper antieconómico. Y cuando le ponen estas vigas de arriostre, a veces es innecesario, no está cumpliendo con el trabajo en lo absoluto. De todas maneras, esto se va a deformar, aquí va a haber una ruptura y van a empezar, que es lo primero que se rompe. Ahí. Lo primero que se rompe. Cuando hacen si uno haría una patología de una estructura, se va a fijar que estos son los primeros que se habían roto. ¿No? Aguantar en lo absoluto. Esa teoría está mal hecha y la vamos a demostrar si quieren en su momento. No funciona así. ¿Ya? Entonces, como les decía, por muy rígida que sea, si hay esto, estamos en complicaciones. Y ahí empiezan las fisuras que se van a ir dando. Entonces, punto de conclusión. Hay que controlar asentamientos diferenciales. Y eso vamos a manejarlo también en este curso. ¿Ya? Entonces vamos a ver cómo deberíamos de manejar adecuadamente. Entonces deberemos de aprender a calcular los asentamientos seguramente. Y nos vamos a hacer unas herramientitas, unas planillitas Excel bastante simples que pueda utilizarlas cualquiera, ¿no? Entonces, y cada uno se debería de hacer, ¿no? De acuerdo a, no sé, inclusive a la práctica misma que vaya teniendo, desde lo más simple hasta ahí puede ir complicando un poquito más, etcétera, ¿no? Entonces, pero vamos a ver una manera bastante simple de calcular los asentamientos para controlar esto. Entonces, el estructurista, miren que aquí debe saber esto. Como les decía, no te van a dar pues esta diferencia en un estudio geotécnico. Poco probable, porque es más, ellos no conocen pues, estas cargas, ¿no? Jamás. ¿Quién conoce estas cargas? El estructurista. Entonces, él tiene que controlar estos asentamientos diferenciales. Y ahora bien, retornando un poquito a este concepto de asentamiento admisible, ya yo en lo personal he aprendido esto y esto también lo manejábamos ya como una regla general en el laboratorio de geotecnia desde hace mucho tiempo y con varios argumentos, ¿no? Argumentos que han sido hasta verificados con algunos proyectos de grado que se han estudiado, ¿no? Etcétera. ¿Ya? Y algunas recomendaciones de bibliografías principalmente, ¿no? Entonces, los asentamientos tolerables a veces, solo como dato adicional, esto no es para que nadie de aquí lo utilice, etcétera, solo es como un dato adicional, dice, sobre todo, si estoy trabajando en fundaciones aisladas, ¿ya? Entonces vamos a trabajar fundaciones aisladas, parece H. Ya, si estoy con fundaciones aisladas, debo tomar las siguientes recomendaciones, dependiendo del material. Si es arena, ahora acá, ¿no? Bueno, voy a poner una línea acá, y aquí debo hacer la diferencia. Arena
y suelo fino, o si quieren, la arcilla. Ahí está. Entonces, aquí uno debería de tomar los siguientes recomendaciones. No estoy diciendo que es un valor definitivo, ni sacramentado, ni nada. Es un valor de referencia. El asentamiento admisible. Si es arenas, sí, 25. Ahí está, 25 minutos. Bueno, sí funciona para este caso. Pero si es arcilla, pues va a ser complicado cumplir con aquello y, por lo general, al menos, como les he dicho, desde la experiencia, tomamos 40 para las arcillas. Y esto funcionaría no solo a fundaciones aisladas de este tipo, ¿no? Sino que inclusive para vigas de fundación, etc. También funciona ahí, o continuas, combinadas, etc. ¿No? Ahí. Y si tengo mi fundación, por ejemplo, con losa, que es el otro elemento, tipo losa, entonces esto debería de cambiar. Siguiendo la misma idea, arena y arcilla, bueno, mire, un asentamiento admisible para arena en losas, pues se recomienda igual los mismos 25. ¿Qué pasa si el suelo es arcilla? Recomendación, al menos 60 milímetros. ¿Ya? Y como les digo, estos son solamente datos. Yo he visto que muchos no toman 60, prefieren tomar 100, por ejemplo. Entonces, por eso, esto es relativo. No hay una regla que nos diga, tome así, de esta manera, etc. Sino es muy relativo. Pero los datos que en lo personal, y creo que han estado funcionando de alguna manera bien, pues son estos datos que les paso. Solo como referencia. ¿Alguna consulta? Miguel, una consulta. Adelante. Cuando hablamos de fundaciones aisladas, ¿es necesario que todas las fundaciones estén al mismo nivel, Inge? Ajá. ¿O es algo teórico más o menos? Porque lo que yo he visto aquí cerca de donde vivo, hay una pendiente en el terreno, entonces, como es un terreno medio semi-rocoso así, lo que han hecho es meter, digamos, en la parte superior una altura de fundación y en la parte inferior a una profundidad mucho más adentro. O sea, se podría hacer de esa forma, igual que es una consulta general. No, correcto. Y totalmente de acuerdo. Sí, de hecho que sí es posible trabajar con diferentes niveles de fundación. Es posible. Eso nadie te lo impide, ni el mismo diseño tampoco generaría ningún inconveniente. ¿No es cierto? Pueden estar a distintos niveles. Claro, como lo dices muy bien, a veces tenemos que, no sé, superficies del terreno irregulares, ¿no? Con pendientes, etcétera, y uno pues no va a hacer una excavación tremenda para llevarlo todo a un solo nivel y luego hacer otra excavación para la fundación, ¿no es cierto? Entonces eso es habitual, no hay ningún inconveniente. Es más, eso ya aparece inclusive en los mismos métodos de diseño que propone Hansen y Bessick, por ejemplo, ¿no? Dice, bueno, cuando la fundación está en una pendiente, pues utilice estos factores de corrección nada más. O sea, sí es posible. Y eso no hay ningún inconveniente. Se puede trabajar de esa manera. Sí. Pero, ahí, nuevamente, controlaremos también esto, nada más. Ese es el único detalle. No, nada más. Gracias, Inge. Ya.
Muy bien. Bueno, a ver, tratando de darle un orden, digamos, a este contenido, vayamos a ver, hemos hablado un poquito de estos conceptos, hemos aclarado algo más. Aquí tenemos modos de falla a corte en el suelo. Bueno, son principalmente tres tipos de falla, denominados falla por corte general, local y por punzonamiento. Creo que en lo personal, pienso que estos son más conceptos geotécnicos, ¿no? Entonces, no le vamos a dar mucho énfasis a estos puntos, ¿no? Entonces, digamos, bueno, aquí están los conceptos. Si alguien quiere y es más curioso entrar más en detalle, pues adelante, ¿no? Va a fallar por corte general, tiene una cierta característica, bueno, pero casi en todas la idea es la misma, ¿no? Solo tiene que ver el comportamiento. No voy a entrar mucho en ese detalle. Falla por corte local. Otra cosa que sí debo decir, ¿no? Esto va a depender, generalmente los tipos de fallas, pues dependen principalmente del suelo donde estemos apoyando nuestra fundación, ¿no? Si es arena, nos presenta una falla de algo. Si es una arena suelta, densa, etcétera, va a generar un tipo de falla. Bueno, son conceptos geotécnicos, por les digo, ¿no? Pero yo creo que para esta asignatura, pues como, no sé, como cultura general, bueno, aparece acá, ¿no? Los tres tipos de fallas, ¿no? Aquí ya vemos la diferencia, el de punzonamiento también, ¿no? Miren, son comportamientos del terreno que se van a dar dependiendo de cada caso, nada más. Entonces, las condiciones a corto y largo plazo, pues también son relativos a la geotecnia. Ya puedo hacer un análisis a corto plazo o a largo plazo. Solamente cuando, ahora sí hablo de esto, aclaro nuevamente, cuando hablo de asentamientos diferenciales o asentamientos totales inclusive, debo decir que a la estructura, al terreno, ya, y lo voy a poner en color rojo, ya todo esto, a la estructura, el asentamiento que le va a hacer daño es justamente a largo plazo. A largo plazo. Ese es el asentamiento que genera problemas a las estructuras. El de corto plazo no, pues lo van a tener controlado. Es más, en muchos de los casos los asentamientos a corto plazo no se dan ni siquiera, porque todavía no ha ocurrido ningún cambio en la estructura del suelo. Entonces, cuando nosotros vayamos a verificar estos asentamientos diferenciales y todo, lo vamos a hacer en una condición a largo plazo. Y aquí vamos a hablar de los parámetros, pues, de largo plazo, los parámetros que también se consideran como parámetros drenados, ¿no? Entonces, ahí vamos a ver esa diferencia también. Eso sí, esto sí es importante, ¿no? Esto me interesa que ustedes, pues, tengan claro este detalle, ¿ya? Entonces, bueno, aquí está ya la diferencia que viene, ¿no? A corto plazo y largo plazo. Entonces vamos punteando un poquito por ahí. Bueno, estas definiciones creo que son netamente de conceptos. Aquí está la aclaración de capacidad última, máxima capacidad admisible, pero miren que aquí se han olvidado de la capacidad segura. Y aquí, de hecho, esto ya está mal. Yo debería de agarrar este texto y decir, corregir esto, por favor. No sé quién lo hizo, la descripción, pero aquí hay un error. Esto está mal. Ya hemos revisado, ¿no es cierto? Esto no es cierto, no es correcto. Algunas veces se van a dar, sí. Le he aclarado, ¿no? Puede ser para diseño solamente cuando verificamos asentamientos y se va a cumplir esto. Mientras no. Yo no puedo decir si le aplico un factor de seguridad a la carga última, ya es el admisible. Eso está mal, genera confusiones, genera todo. Para mí esto hay que corregir, jóvenes. No está bien esto. Bueno, creo que oportunamente hemos hecho las aclaraciones, pero, ¿no? Entonces, esto yo lo borraría, de hecho, debería de borrar. ¿Está claro? ¿O les está confundiendo más bien?
¿Qué dicen? ¿Por qué están tan tímidos hoy día? ¿Por qué es lunes o qué? Estamos reaccionando desde el chat aquí. Ah, estos se han ido a un buen fin de semana, sábado y domingo, y ahora están... Eso va a acabar cuando volvamos a las presenciales. Ahí sí van a reaccionar en el camino. Sí, pero está claro este ingeniero, está claro. Ya, genial. Bueno, entonces tienen que ir agarrando esos pequeños conceptos. Pueden decir, seguro que muchos estarán diciendo, tal vez en este momento, pero deberíamos de entrar a hacer directamente diseño de fundaciones. Puede ser, pero creo que no es lo correcto. Creo que es importante aclarar estos conceptos antes de entrar al diseño. Y bueno, aquí tenemos ya seguidamente, bueno, nuevamente recomiendo corregir estas definiciones, aquí no están bien. Estimación de la capacidad última de carga. Bueno, aquí hay un detalle interesante, ¿no? Es la carga última, como les había dicho. Va a depender principalmente, donde estoy aquí, principalmente de varios factores, ¿no? Una ecuación general. Pero en la literatura uno encuentra muchas cosas, muchas ecuaciones, muchas correlaciones, ¿no? Muchas correlaciones donde dice, de manera empírica, ¿ya? Puedo determinar, pues, la capacidad última a partir de ensayos realizados en campo, como el SPT, el CPT, ¿no? La carga de placa, inclusive la que hemos visto, 3 hemos revisado la anterior, ¿no es cierto? SPT, CPT y carga de placa. Es más, ahora ya aparece el DMT, aparecen los métodos geofísicos inclusive, etcétera, etcétera. Y encuentras en la literatura, pues no sé, donde publican diferentes autores que unas ecuaciones muy interesantes, simples, y dice, pues a partir, conociendo este dato, podemos encontrar la capacidad última. Y según tal vez aparecen acá, por ejemplo. Bueno, miren, aquí hay... ya directamente entramos, dice, a encontrar la capacidad última de carga a partir del ensayo de carga de placa. Bueno, la primera opción que nos aparece en el texto. Y habíamos dicho en la anterior clase, bueno, la carga de placa nos da una gráfica esfuerzo o presión de formación, asentamiento, o la curva más conocida como esfuerzo de formación, ¿no? Entonces dice, para esto, dice que la carga última puede ser definido de esta manera, ¿no? La capacidad última de carga para la fundación va a ser igual a la capacidad última obtenida en el ensayo de carga de placa. Ah, pero aquí nuevamente, esto funcionaría solamente si yo consigo en campo, ¿no? Si yo consigo en campo que el suelo falle. O sea, aquí, supongan que esta es mi placa, ahora le aplico la carga en cargas de incrementos iguales y hago que el suelo falle de esta manera. ¡Pum! Si consigo eso en el ensayo de carga de placa, pues muy bien. Eso sí va a funcionar. Va a funcionar. Pero nuevamente, reitero, eso es casi imposible, porque necesitaría tremenda carga, pues, para aplicar al terreno. Una carga tremenda. Es más, miren, este es el mismo caso. La influencia me va a representar a esta zona nada más, ¿no? 30 centímetros de placa, porque si le pongo una placa mayor, por ejemplo de 70 centímetros o 76, pues voy a requerir más fuerza. Y sabemos que para realizar este ensayo, pues aquí a veces colocamos un contrapeso, ¿no? A veces simplemente es un camión supercargado que pesa cuántas toneladas, no sé, pónganle 30 toneladas máximo. El del laboratorio de geotecnia pesaba 33 toneladas. Y eso que estaba súper
adecuado para aquello. Entonces estamos midiendo solamente pues una condición de fuerza máxima de 30 toneladas aproximadamente, o 20 en algunos casos, ¿no? Y con 20 toneladas yo no creo que falle, por ejemplo, el terreno, ¿no? Difícil. Entonces eso es medio engañoso, ¿no? Medio abstracto, si quieren. No es tan certero. Difícilmente se encuentra en este ensayo la falla. Entonces, si llegas a generar cierta deformación, seguro que no vas a hacer que falle la muestra, así de simple. Entonces, bueno, pero ahí está en la literatura, aparece, muy bien, ¿no? Y todavía aquí nos hacen algunas diferencias, ¿no? Dice, si para suelos arenosos, entonces deberíamos de utilizar una corrección todavía entre la dimensión o ancho de fundación y la dimensión de la placa utilizada en el ensayo. Bueno, puede ser, pero nuevamente, conseguir este valor en campo es súper complicado. Entonces, para mí, en lo personal, no es viable utilizar estas ecuaciones. No es viable. No vas a llegar nunca a eso. Por tanto, esto la dejamos ahí, simplemente, ¿no? Bueno, algunas recomendaciones, dice, haga 2 ensayos y luego el promedio vas a tomar como un valor representativo, etcétera, etcétera. Entonces esto no vamos a mirar, al menos yo no creo que estamos dentro de lo correcto. Bueno, aquí habían descrito todo el procedimiento, en realidad. ¿Qué más? A ver, vayamos más abajo. ¿Qué más tenemos por acá? Determinación de la capacidad de carga en arenas a partir del ensayo SPT. Muy bien, ahí está. En arenas a partir del ensayo SPT. Y nos presentan 2 ecuaciones principalmente que están en función a las dimensiones de la zapata que voy a utilizar, ¿no? Para valores de base menor a 1.22 metros, miren, todavía uno se pregunta, ¿y por qué 1.22 exactamente, no? Uno se pregunta, la precisión que indica acá en el método, ¿no? Dice, si cumplo esto, pues utilizo esta ecuación. Y aquí nuevamente, error. No sé de dónde sacaron el N'70. Se trabaja en función al N'60. ¿No? Aquí hay otro error. Esto es un error para mí, nuevamente. Ya, pero de todas maneras, miren lo que involucra considerar acá. Que el asentamiento ya sea conocido y adoptas un asentamiento, miren, de 25.5 milímetros como asentamiento inicial, ya de hecho, y dice, pues, el asentamiento tolerable en milímetros. Entonces, en otras palabras, esto se va a hacer 1. Yo voy a decir, el asentamiento tolerable en arenas, tomo 25, entre 25, este es 1, y al final esto queda, pues, como una ecuación bastante simple, ¿no? 19.16 por N'60 por una constante K sub D, ¿no? Donde el K sub D es un factor sugerido por Meyerhoff que se obtiene a partir de esta ecuación, que es una especie de corrección en función a la profundidad donde voy a fundar mi zapato, ¿no? Pero en todos los casos menor a 1.33. Bueno, nos da esto, jóvenes, les digo, muy bien, solo como recomendación, debe ser, si alguien va a utilizar esto, solo debe ser ya utilizado como referencia, un dato inicial de referencia. No puedo trabajar ya el diseño estructural con este valor de acá. Si alguien en algún laboratorio, no sé, algún estudio, me presenta mi capacidad admisible utilizada con estas ecuaciones, nuevamente, yo debo estar alerta como estructurista y decir, a ver, muy bien, llamo al laboratorio y le digo, por favor, quisiera que me lo hagan las verificaciones de resistencia y de formación.
directo. Debo pedir aquello. Estas son empíricas. Ecuaciones que han funcionado en algún lado, en alguna, no sé, en algún punto del planeta. Eso no me garantiza que mi suelo de mi zona, de mi proyecto, pues sea parecido donde realizaron estas pruebas y obtuvieron estas correlaciones. ¿Entienden? O sea, solo debe ser referencial esto, no es de uso de diseño, ¿no? Ya sea para este caso o para este caso. Miren que las ecuaciones son muy parecidas, nada, no hay mucha diferencia. Entonces, recomendación, no debo utilizar aquello de esa manera. Bueno, aquí todavía nos dan algún abaco más que nos ayude supuestamente a solucionar el problema o trabajar de manera mucho más práctica, ¿no? Bueno, nuevamente hay que tener mucho cuidado. Determinación de la capacidad de carga a partir del ensayo de penetración del cono, ya sea mecánico, ya sea eléctrico, etcétera, cualquiera, ¿no? Pero miren lo que dice acá. La misma condición, misma situación, bueno, también es el mismo autor, Meyerhoff, ¿no? Mismas consideraciones, y te dice que la capacidad admisible neta, miren, ese término, pues va a ser la resistencia que se ha medido en la punta del cono, dividido entre 15. Miren el factorcito de acá. ¿Qué pasa si yo le pongo 16 o le pongo 10? ¿Por qué 15? ¿No? Entonces uno debe de preguntarse acá. Por tanto, no tiene mucho sustento, ¿no? Y en este caso, bueno, hace una corrección para la base todavía, ¿no? Por base, bueno, que tal vez habría que revisar. Y nuevamente aquí aparece un 25. ¿Por qué? 25 exactamente, ¿no? Y ahí uno empieza a cuestionarse. En síntesis y recomendación, traten ustedes de trabajar, o más bien, traten de no trabajar con valores de capacidad admisible que provengan de métodos empíricos. No. Como referencia sirve, como un dato inicial sirve, pero no debería de ser de diseño. Entonces, ¿cuál es lo correcto? Esta parte que viene de acá. Esto es lo correcto. Para esto voy a volver un momento acá. Esto es lo correcto. Lo primero es que debo verificar que determine la capacidad última con el método que sea. Eso ya pasa inclusive a gusto y definición nuevamente del geotecnista, ¿ya? Pero va a tener una ecuación de este tipo que calcule ese valor, luego que verifique esto y luego esto. Ahí sí, eso debo buscar. Y esos métodos son considerados como métodos semiempíricos, ¿no? Entonces ahí viene, por ejemplo, la primera ecuación propuesta por Terzaghi, ¿no? Una de las primeras, y que también hay que tener mucho cuidado. Aquí hay que conocer la teoría, como dice, ¿no? Y como alguna vez escuché algo que me gustó mucho, es un análisis de una partida de ajedrez, ¿no? Simplemente un paréntesis. Acá dice, para jugar una apertura o para jugar una determinada línea en el ajedrez, no sé si todos jugarán ajedrez, conocerán, etcétera, pero cuando uno juega ajedrez hay distintas teorías, distintas aperturas, distintas líneas que decide un movimiento, por ejemplo, ¿no? El análisis decía así, para jugar por esta línea tienes que conocer la teoría. Y yo me quedé mucho con eso, ¿por qué? Porque aquí es lo mismo. Para utilizar una teoría o un método, perdón, debes conocer su teoría, porque si no vas a cometer errores. Eso es lo que yo les digo, por ejemplo, a los jóvenes que van a hacer o hacen
la mención de geotecnia en la materia de temas especiales. O sea, ellos sí tienen que dominar la teoría, ¿no? Tienen que dominar la teoría. Pero ahora, para ustedes, solo como conocimiento general y así puntual, Terzaghi trabajó y sacó su propuesta de ecuación, pero considerando que las fundaciones eran fundación continua. Aquí lo dice, miren, la ecuación de Terzaghi fue desarrollada para una fundación corrida. Es decir, cuando la relación ancho entre longitud de la fundación cumple con esta condición. O creo que está mal. Debería de poner tiende a 0 o es, perdón, mayor a 10. Esto está mal nuevamente, que son detalles que aparecen, ¿no? Que probablemente al copiar de un texto del otro libro, pues se van perdiendo ciertas relaciones, ¿no? Ciertos valores. Aquí hay un error, ¿no? Debe ser mayor a 10. Pero me debo quedar con esto. Terzaghi trabajó con esa hipótesis. Entonces, Terzaghi solo debería de utilizarse cuando estoy haciendo este diseño de fundaciones. Así de simple. Sin embargo, uno se encuentra en el medio y dice, encuentra unos informes geotécnicos donde todos utilizan Terzaghi y hacen diseño de fundaciones cuadradas, rectangulares, etcétera, losas de fundación y todo aquello con Terzaghi. Entonces, están haciendo un mal uso inclusive del método, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado en ese punto. Y miren, aquí todavía tiene muchas cosas que dice Terzaghi, ¿no? No sé si es prudente entrar a este detalle, ¿no? Pero porque, bueno, a los de temas sí, sí los agarro y los digo, esto sí tienen que memorizar ustedes, ¿no? Aquí no sé, pero le vamos a dar una lectura rápida. La profundidad de fundación es menor o igual que el ancho de la fundación, es decir, menor que la dimensión menor de la fundación. Miren lo que está diciendo esto. O sea, que el método de Terzaghi solo va a funcionar en este caso. No funciona en otros casos. ¿Se entiende esto, por ejemplo? Y esto es importante para definir el método. Hay que conocer la teoría. Entonces, la verdad, yo les soy honesto, muchos utilizan Terzaghi, pero sin manejar el concepto. Y ahí hay errores. Bueno, ya no vamos a entrar mucho en la teoría de esto y nos vamos a ir directamente a lo que dice, por ejemplo, Terzaghi. Bueno, aquí esta gráfica no me parece tan conocida, sino me voy a ir directamente a su ecuación, ¿no? Y lo que les decía, 3 factores importantes: n sub c, n sub q y n sub gamma, ¿no? Entonces son 3 componentes que sí van a ser necesarios ser calculados. Y lo que les decía, bueno, no vamos a entrar al detalle de dónde viene esto, etcétera, no nos interesa, pero lo que vemos, por ejemplo, que los distintos valores de n sub c, por ejemplo, se encuentran en función a esto principalmente, el ángulo de fricción interna, ¿no? N sub q está en función al ángulo de fricción interna del suelo. N sub gamma está en función a el ángulo de fricción interna del suelo. Y aquí viene nuevamente, ¿no? Un control para la geotecnia. ¿Cómo han determinado el valor del ángulo de fricción interna? Ahí viene la cosa. Si lo he sacado a partir de métodos empíricos, por ejemplo, ahí pondré un factor de seguridad relativamente alto, ¿no? Pero si este valor lo he determinado en laboratorio, haciendo un buen ensayo de corte directo, triaxial, etcétera, seguramente me da la libertad a que pueda bajar el factor de seguridad, ¿no? Y ahí vienen muchas cosas, ¿no? Depende cómo uno ha obtenido los datos.
¿no? Y luego viene ya algunos factores de forma. Miren que aquí ya apareció esto. En la ecuación original esto no existe. Esto ya lo propuso no Terzaghi, por cierto. ¿Ya? Terzaghi quedó aquí. Cuando Terzaghi presentó su trabajo era para la Fundación Continua. Luego aparecieron otros autores ahí que empezaron a trabajar sobre aquello y dijeron, ¿qué pasa si consideramos una circular? Ah, entonces le pondremos un factorcito. ¿Qué pasa si es cuadrada? Le pondremos este factorcito, ¿no? Entonces, bueno, ahí aparecen las correcciones. ¿Funcionarán de manera general? No sé, ¿no? Ahí hay que ver, hay que preguntarse, ¿no? Pero, bueno, entonces dice, para ya cerrar esto, vemos que la capacidad última, que es el primer valor que sí debe ser determinado, pues vamos a tenerlo para fundaciones cuadradas, circulares, etcétera, y aquí están todos los datos que necesitamos conocer: el peso unitario del suelo, y luego la cohesión, ancho de la zapata, los factores de capacidad de carga y sobrecarga del suelo, ¿no? Es el gamma por el nivel de fundación. Bueno, aquí nos vamos rápidamente. Si no quieres revisar el método con mucho cuidado, que creo que no es objetivo de este curso, ¿no? Ya, pero bueno, aparece aquí de donde viene una tabla ya para un uso mucho más práctico, ¿no? En función a distintos valores de ángulo de fricción interna, uno puede ya adoptar uno de estos valores que están cumpliendo con las ecuaciones propuestas acá. De hecho, o sea, es una tabla práctica, nada más, ¿no? Y luego tenemos acá ya el valor como resumen, ¿no?, de estas ecuaciones. Bueno, luego, bueno, aparece Meyerhof, ¿no? Este sí, esto es ya más general. Meyerhof se da cuenta y empieza por ejemplo, a hacer observaciones al trabajo de Terzaghi, ¿no? Y dice, pues podemos mejorar las hipótesis. Y aquí ya Meyerhof dice, no trabajaremos para zapatas continuas, sino ahora sí vamos a tomar que la hipótesis sea ya para zapatas cuadradas, rectangulares, etcétera. Ya generaliza. Entonces, el Meyerhof lo que hace es un avance a lo que propuso Terzaghi. Nada más aquello. El concepto general pues se mantiene, ¿no? Las ecuaciones también fundamentales se van a mantener, 3 componentes, ¿no? N sub Q, N sub gamma, N sub C. Pero lo que hace es, por ejemplo, Meyerhof, es incluir ciertos factores de corrección, ¿ya?, por profundidad de fundación. Miren que ya va considerando esas variables, ¿no? Entonces va incorporando factores de inclinación, de carga en algún caso, etcétera, va generalizando más, ¿no? Pero el contexto general se sigue manteniendo igual, ¿no? No vamos a entrar al detalle por qué, de dónde, esto no es objeto del curso, pero sí la estamos mirando como conocimiento general, ¿no? Ahí todas las ecuaciones. La condición es la misma. Utilizo el método, utilizo la ecuación y veo que todos los factores están en función a esto. O sea, eso sí se mantiene de manera general. Luego aparece Hansen, nuevamente. Hansen dice, muy bien, Meyerhof ha avanzado bastante, pero yo puedo también aportar de alguna manera algunas cosas generales más, ¿no? Y donde ya Meyerhof también utiliza, por ejemplo, o incorpora más bien algunos factores, realiza algunos cambios en la determinación de los factores de capacidad de apoyo, ¿no? Incluye la condición, por ejemplo, de que la fundación está sobre un talud o una zona inclinada, etcétera. Ya va utilizando más criterios generales, ¿no? Pero con la misma idea, ¿no? Con la misma idea de tener los 3 componentes, N sub C, N sub Q, N sub gamma. 3 componentes. Y bueno, presenta una condición no drenada también, o un análisis a corto plazo para suelos arcillosos, que ya nos los deja bastante libre por acá, ¿no? Entonces, también presenta aquello. Pero nuevamente, ¿no?, aquí está la condición, por ejemplo, de
de la carga inclinada, el de considerar excentricidades cuando la carga no es aplicada justamente en el centroide de la fundación, etcétera, ¿no? Son avances que propone ya Hansen. Luego, ¿qué más tenemos? Bueno, aquí nos explica cómo determinar cada uno de sus factores de corrección, ¿no? Las ecuaciones, etcétera. Uno tiene que agarrar de manera ordenada y reemplazar simplemente aquí. Luego tenemos, ¿qué más por acá? Las mismas ecuaciones desarrolladas, no lo vamos a ver. Luego viene Basic, ¿no? Basic en realidad es es una copia de Hansen. La verdad lo digo así, ¿no? Es una copia de Hansen, con la única diferencia que aquí cambia esto. Después, hasta sus mismos, las mismas ecuaciones que utiliza Hansen para determinar los factores de corrección, pues las utiliza igual Basic. Solamente se da este cambio acá. Entonces, estamos hablando de que va a ser muy parecido a la de Hansen, ¿no? Entonces no hay mucho más detalle que ver acá. Vean las ecuaciones, si uno las revisara con calma, se va a encontrar que son prácticamente las mismas que ha visto en el método de Hansen. Entonces, bueno, ahí está, completo. Bueno, aquí aparece y dice un dato interesante: los criterios para la elección de la ecuación adecuada en determinar con la determinación de la capacidad última de carga. Bueno, hemos visto ahí cuántos métodos están aquí en el texto. Está Terzaghi, está Meyerhoff, está Hansen, está Basic, 4. Bueno, hay más, ¿no? Hay Button, Skempton, inclusive, que podríamos incorporar, pero no están dentro del texto, ¿no? Pero bueno, hay muchas más. Pero, ¿qué nos dice en relación a estos 4 métodos? ¿No? Aquí una tabla bastante interesante, esto también conocimiento general nada más. Dice, Terzaghi, utilice el método de Terzaghi, ¿no? Para o cuando esté trabajando cuando los suelos son muy cohesivos, dice, o donde se cumpla esta relación. Aquí está nuevamente, conocimiento de la teoría. Sobre todo cuando se quiere una estimación rápida de la capacidad última. No debe ser usada para casos en que se presenten zapatas sometidos a momentos o fuerzas horizontales, o para zapatas fundadas en bases inclinadas o en superficies de talones. Claramente te dice acá, ¿no? Tiene que cumplir esto, primeramente, y restringe también a muchas cosas. A veces no nos gusta leer y no leemos estas cosas, igual están utilizando Terzaghi, les diré. Hansen, Meyerhoff y Basic, los otros 3, miren lo que dice: puede ser usada en cualquier situación dependiendo de la familiaridad que tenga el usuario con cualquiera de los métodos. Aquí viene ya la cuestión de gustos, estilos, etcétera, ¿no? A mí me gusta más Meyerhoff, bueno, trabajo con Meyerhoff. A mí me gusta más lo que dice Hansen, pues bueno, trabajo con Hansen. Listo, ¿no? Hansen y Basic, bueno, estos ya les he dicho, son muy parecidos, ¿no? Cuando la zapata es fundada en una base inclinada o en la superficie de un talón. Y además cuando tengamos estas relaciones. Bueno, aquí está algunas cosas claras, ¿no? ¿Qué más tenemos por acá? Para ir ya viendo esto, revisar la teoría y luego tal vez hacer un pequeño, no sé, ejercicio práctico de esto, ¿no? Tal vez el día miércoles podemos hacer un pequeño ejercicio práctico para empezar a acumular ciertas herramientas de trabajo que vamos a utilizar a lo largo del semestre. Modificaciones a la ecuación de capacidad de carga. Bueno, nuevamente, condiciones drenadas, condiciones no drenadas, etcétera, que creo que no es nuestro caso de estudio de mucha importancia acá, ¿no? Ecuación general de capacidad de carga, bueno, estamos revisando, ya hemos revisado los mismos, etcétera, ¿no? Entonces creo que no vale mucho este detalle. Aquí que viene, efectos de la compresibilidad,
creo que no nos incumbe mucho, ¿no? Capacidad última de carga para fundaciones rectangulares excéntricamente. Bueno, es el caso de que considera ya, por ejemplo, Hansen, ¿no? Meyerhoff también. Esto sí lo vamos a ver y vamos a verificar estas condiciones cuando estemos haciendo el diseño estructural de fundaciones. Esto sí, ¿no? Entonces vamos a entrar sí, en este análisis un poquito más a detalle, ¿no? Pues a veces la carga no es aplicada siempre en el centro de la fundación, puede tener una cierta desviación por distintos motivos. Entonces, en ese caso, pues se sigue de alguna manera se realiza más bien algunas pequeñas modificaciones a las ecuaciones generales, pero sin cambiar la estructura misma, ¿no? Hay que seguir la misma línea, nada más. ¿Qué más tenemos? Bueno, seguimos bastante de esto. Miren que aquí aparece otro método de Prakash-Shara, que es un método relativamente actual, ¿no? Pero esto está dirigido simplemente a cumplir con estas excentricidades, ¿no? Está relacionado con las excentricidades generalmente, ¿no? Ahí aparece otro método de Anders, etcétera, ¿no? Que van a tomar ciertas consideraciones. Entonces, estas las vamos a ir analizando poco a poco a medida que vayamos viendo los casos de análisis de fundaciones. ¿Ya? Esto sí vamos a tocar, que debe estar en el contenido. ¿Qué más? Vemos por acá. Hansen y Basic, nuevamente, esto ya se va repitiendo, ¿no? Aquí creo que no tiene sentido repetir esto porque ya estaba más arriba inclusive. Las ecuaciones en forma tabular nada más. ¿Listo? Capacidad última de carga para fundaciones sobre suelos. Honestamente no entiendo a qué hace referencia el 2.7, ¿no? Yo creo que todas las fundaciones están sobre el terreno. No sé por qué le han dado este apartado a ese título. Tal vez hace referencia a suelos estratificados. Tal vez se lo comieron acá, eso sí, ¿no? Entonces debería de ser fundaciones sobre suelos estratificados. Eso sí, los métodos que hemos visto anteriormente, esto es también interesante aclarar, son métodos que deben ser utilizados cuando se tiene, en realidad, suelos homogéneos, ¿no? Como en este caso, por ejemplo, aquí he dicho voy a tener solo un suelo, un material único, homogéneo. En ese caso funcionan muy bien, por ejemplo, todos los métodos que hemos visto, Meyerhoff, Hansen, Basic, etc. Pero el detalle es que ¿qué pasa cuando ya tenemos suelos estratificados? Por ejemplo, supongan que yo tengo acá, miren, y puedo ponerlo de esa manera, un material, un estrato 1, por aquí voy a tener otro material, etcétera. Entonces, ¿qué pasa si ya tengo acá estratos diferentes, ¿no? Estrato 1, estrato 2, y que es el caso más general, ¿no? Estrato 3 y un estrato 4 por debajo, por ejemplo. Ese es un caso muy general, casi siempre se da. Muy pocas veces trabajamos sobre suelos homogéneos, muy pocas veces. Casi siempre estamos en este caso. Entonces, en esta situación, esto también es algo geotécnico, ¿no? Yo no necesito saber aquello, pero van a ver que cuando estemos haciendo esta verificación vamos a tener que entrar en este detalle. Ya les he dicho, nosotros verificamos esto, sí. Entonces vamos a tener que manejar nomás de alguna manera también esta parte de estratificación, ¿no? En ese caso, bueno, hay distintas situaciones, ¿no? Entonces dice, una de las primeras situaciones es que el estrato que esté en la parte de arriba, por ejemplo, sea más rígido y por debajo tengamos un suelo más débil. Esa es una condición. Bueno, en esa condición se trabaja de una manera, ¿no? Hay un método, hay una ecuación que debo seguir, que debo utilizar, ¿no? Entonces,
deberíamos trabajar de esa manera. El otro caso que va a aparecer, por ejemplo, es el caso donde ahora el suelo débil esté arriba, ¿no? No, aquí seguimos con la misma idea, pero aquí variando H, bueno, hay distintas condiciones, ¿no? ¿Dónde está? No encuentro el otro apartado, debería de estar por acá. Aquí está, el estrato de suelo débil sobre un estrato de suelo fuerte, ¿no? Es otra condición. Siempre vamos a tener esas dos posibilidades, que el suelo que está arriba, en la parte como el estrato 1, sea débil y el de abajo sea más fuerte, o viceversa. Podemos tener. Dependiendo de aquello, lo único que tiene que hacer en este caso el geotecnista es seleccionar las ecuaciones correctas para poder determinar adecuadamente pues nuestros valores de capacidad útil, ¿no? Entonces ahí vienen algunas ecuaciones que hay que tomar en cuenta, algunas correccioncitas que se utilizan, etcétera, ¿no? Pero nuevamente ya he dicho, creo que no es objetivo de este curso entrar en ese detalle, ¿no? De cómo se utilizan esas ecuaciones. Aquí está la condición de la capacidad última para fundaciones sobre taludes. Bueno, tenemos aquí unos taludes, etcétera, ¿no? Entonces, nuevamente, aquí seguramente vamos a trabajar con Bessick, Hansen, etcétera, y debemos tomar estas consideraciones. Así se va a comportar, dice, ¿no? Y bajo este criterio, pues, se han establecido las ecuaciones. Nuevamente, cosas que tal vez nosotros aquí en el curso no vamos a utilizar. Solo estamos dándole una mirada a esto, ¿no? En esta otra zona, que tenga carga, no tenga carga, etcétera, ya, y son muchas otras variables. Entonces estas las vamos a dejar de ahí. El caso más ideal, para mí sería un caso ideal, que pues nosotros fundemos nuestra estructura pues sobre un material rocoso, ¿no? Las rocas es considerado un material mucho más resistente que los suelos, ¿no? Entonces, por eso digo, sería ideal. En ese caso, pues las ecuaciones no sufren tanto el cambio, pueden ser utilizadas de igual manera o de la misma forma que en suelos, ¿no? Ya, pero miren que no van a cambiar mucho, solo cambia un poquito los parámetros, ahí sí vamos a tener parámetros diferentes, ¿no? Pero la ecuación en su estructura misma no cambia. Entonces, se puede utilizar también de la misma manera, ¿no? Tomando algunas cosas, algunas recomendaciones, algunos factores inclusive, etcétera, de corrección y todo aquello, ¿no? Pero no tenemos. Bueno, aquí nos presentan, dice, una capacidad admisible de las rocas referenciales. Nuevamente, no significa que vamos a adoptar esto, ¿no? Son referenciales. Y miren lo que nos da, 100 kilogramos por centímetro cuadrado, 40, 30, 20, etcétera, unos valores bastante interesantes, ¿no? Que son como un dato de referencia, nada más. Factores de seguridad para el diseño de fundaciones. Esto es algo que les decía, ¿no? Desde hace un momento, eso va a depender mucho del criterio de cada uno también, de la confianza que tenga en realidad en su diseño, etcétera. Pero ¿qué dice acá? Generalmente se utiliza un factor de seguridad entre 2.5 a 3, generalmente. Sí, es correcto. Yo les había dicho, generalmente yo veo 3, ¿no? Generalmente. Pero en realidad eso debería de, en realidad, estar tal vez más ligado a estos criterios que aparecen acá en la tablita. Entonces, que debe considerar la estructura mismo, tipo de estructura, debe considerar las características de la categoría en realidad, bueno, que no mucho, sino estas dos más que todo, los factores de seguridad de diseño en función a la exploración del suelo, si es completa y ha sido cuidadosamente realizada, si la exploración del suelo es limitada, por ejemplo, ¿no? O sea, que no he hecho muchos ensayos, he hecho solo un SPT en vez de hacer 2, por ejemplo, no he hecho muchos laboratorios, etcétera, ¿no? A eso se refiere con limitado. Entonces, miren cómo debería de cambiar en función
aquello. Y aquí uno ve también, ¿no? Si estoy trabajando con puentes ferroviarios, almacenes, muros, etcétera, entonces selecciono el que vea conveniente. Puentes, carreteras, edificios públicos e industriales, miren, selecciono o de esta columna o de esta columna. Si no he hecho mucho, puedo poner hasta un 3.5, ¿no? Edificios de oficina, apartamentos, miren, 2 hasta 3. Entonces, y aquí viene el 3, ¿no? Aparece el 3 creo que en todo lado. 3 como mínimo, 3 como máximo, 3 en intermedio. Entonces, por eso digo que a veces el 3, pues es habitual, ¿no? Su uso del valor de 3. Pero si yo he controlado adecuadamente, miren la diferencia de hacer pues un buen análisis del estudio geotécnico. Si he hecho buenos ensayos, he hecho los necesarios, etcétera, puedo pararme acá. Miren que para con edificios, etcétera, yo puedo utilizar hasta un valor de 2 tranquilamente, ¿no? Entonces eso me ayuda de gran manera. Pero esa es la idea. Finalmente, vemos aquí ya el concepto de capacidad admisible del terreno, algunos valores de referencia. Simplemente esto no significa que van a ser o van a estar siempre de esta manera, son referenciales nada más, que se le ocurrió incorporar, por ejemplo, a Abraham Das en su texto, seguramente, ¿no? No estoy seguro si es ahorita de la página y nada, pero bueno, si aquí aparece como fuente, seguramente será cierto aquello. Pero son datos de referencia, ¿no? Nada más. Hasta este punto, antes de hablar del coeficiente de balasto, que me parece deberíamos tocarlo de una manera tal vez o en otro momento, pero bueno, aparece aquí, lo vamos a mirar. ¿Alguna consulta hasta acá? ¿Alguna duda que tengan? ¿Algo que quieran tal vez profundizar, etcétera? ¿Ninguna? Creo que no, sí, está bien. También estamos repasando simplemente, ¿no? O sea, no hay mucho detalle. Coeficiente de balasto. Este es ya dejando de lado un poquito el tema de, por ejemplo, a ver, creo que tenía algo antes de acá, no, lo he dejado. Bueno, después vamos a ver. Hablemos un poquito del coeficiente de balasto, ¿ya? De hecho, esto lo vamos a ampliar bastante y lo voy a hacer con mucho cuidado cuando estemos viendo el capítulo de losas de fundación. Ya ahí vamos a tocar con más detalle. Ya ahora lo que me interesa a mí es simplemente darle una mirada general para luego, más adelante, pues, entrar en este detalle, ¿no? El coeficiente de balasto es una propiedad del suelo, ¿no? Una propiedad del terreno que a veces, pues, es necesario, ¿no? Sobre todo cuando uno va a seguir un cierto método de diseño, ¿ya? Y esto se utiliza más en losas de fundación, cuando uno quiere que, por ejemplo, el suelo se comporte como un lecho elástico, ¿no? Generalmente es considerado de manera rígida, pero algunos autores prefieren ya considerar como un lecho elástico, y eso hace que se tenga una mejor representación entre por ejemplo, entre la estructura y el suelo. Entonces, en ese sentido, pues se ha visto que el coeficiente de balasto puede hacer una simulación al respecto de ese comportamiento, ¿no? Como definición, ya creo que en algún momento lo dije, ¿no? El coeficiente de balasto se define, ya es como una carga, es la relación entre la carga que me genera una cierta deformación. Ese es el balasto, por definición, ¿no? Pero no es cualquier deformación,
este es un valor ya establecido. No sé si aquí aparece. No sé si aparece ya ese valor. Creo que no. ¿Alguien sabe cuánto es ese valor? Creo que ya les dije también. Si no, no aparece. Ya en realidad es la manera más idónea de determinar es a partir de un ensayo de carga de placa, ¿no? Eso sí, aquí están las placas que se han propuesto, se le aplica unas ciertas fuerzas o incremento de fuerzas de manera gradual y se va midiendo la deformación para que nos proporcione nuevamente la carga, esfuerzo, deformación, ¿no? Entonces, y el coeficiente de balasto aquí puede ser determinado de manera fácil, ¿no? Entonces, esa deformación generada es igual a 1.25 milímetros. No sé por qué no lo dice acá, debería de estar escrito, pero no lo estoy viendo. Entonces, tendríamos que hacer una revisión de este contenido también de alguna manera, ¿no? Miren que aquí no está. Creo que ya lo había escrito yo en algún momento, creo aquí. Sí, exactamente, miren, ¿no? Había hablado del coeficiente de balasto y les había dicho que es una relación en realidad entre esfuerzo, deformación, y que hacía referencia a una deformación de 1.25 milímetros, ¿no? Considerando que esto está en milímetros. Y este es un valor real, les decía, porque en campo sí puedes encontrar y generar más bien esta deformación. Lo puedes hacer. Por tanto, el coeficiente de balasto que vas a obtener de la carga de placa es lo más real posible, lo más cercano a la realidad. Entonces, este es válido. Sin embargo, créanme, en la práctica mismo, casi nadie, así lo digo con esa énfasis, casi nadie ya utiliza el ensayo de carga de placa para determinar esta propiedad importante. Casi nadie. ¿Y qué hacen? Bueno, lo que hacen es principalmente irse a valores, en este caso, de empíricas, ¿no? Entonces es lo que dice. Esta parte, por favor, esto es importante, sí, pero la vamos a entender mejor cuando estemos viendo directamente losas de fundación. Ahí vamos a tocar esta parte y a detalle, ¿ya? Porque sí hay que hacer muchas correcciones al valor del balasto encontrado en la carga de placa, ¿no? A este valor, para llevarle, digamos, a las dimensiones de mi losa, se deben realizar estas correcciones, que son simples, pero la vamos a ver con más detalle más adelante, ¿ya? Entonces, esto la voy a dejar de momento como pendiente, ¿ya? Lo que sí quiero ver es estos puntos que vienen aquí, por ejemplo. Mira, dice coeficientes de balasto obtenidos mediante los módulos de elasticidad. O sea, ya estamos hablando de ecuaciones empíricas nuevamente, ¿no? Entonces, por ejemplo, Bessig aparece y dice, propone esta ecuación en función al módulo de elasticidad de la fundación del suelo y dimensiones de la zapata, y el coeficiente de Poisson propone esta ecuación. Entonces, es una ecuación empírica que probablemente sí funcione en algunos casos, pero en otros casos tal vez no funcione. Luego tenemos, bueno, nuevamente Bessig en otro año en realidad hace una modificación y dice para suelos granulares, además, no sé por qué no aclaran muy bien estas cosas, ¿ya? Solo para suelos granulares se propone esta ecuación. Es una ecuación bastante utilizada, pero solamente para suelos granulares o gravosos inclusive. En ese caso, propone esta, ¿no? El general es esta, y para suelos gravosos utiliza esta, que nos da nuevamente valores aproximados.
Nuevamente, aquí aparecen otras ecuaciones, por ejemplo, en el libro de Bowles aparece esta ecuación para determinar el coeficiente de balasto, que está en función a la capacidad última de carga que es determinado con los métodos que hemos visto anteriormente. Y dice, bueno, eso va a ser 40 por la capacidad última. O sea, y que además esto nos debería de dar ya valores, creo que, sí, unidades de kilonewtons metro cúbico. Imagínense esto, ¿no? Entonces, muy simple me parece, ¿no? Parece que tenemos ecuaciones bastante sencillas, ¿no? Y desglosando y reemplazando capacidad última por la ecuación, pues nos queda una ecuación así de larga, que no vale la pena nuevamente mirarlo ahí. Coeficiente de balasto obtenido a partir del ensayo SPT, ¿no? La propuesta por Terzaghi, NAFMA, etc. Entonces, miren que aquí ya se incorpora inclusive, miren los resultados para suelos arcillosos, suelos arenosos en función al N60. Entonces, con ese valor de N60, uno seguramente ingresa a este punto y llega a la curva que represente, miren, cada curva representa arenas, arcillas, etcétera, arenas secas, húmedas, etcétera. Entonces, en función a eso, puede determinar, dice, nuevamente el coeficiente de balasto. O sea, como otra manera de encontrar el balasto. Scott, por ejemplo, el 81, propone todavía una ecuación más simple, donde dice que este coeficiente de balasto va a ser 1.8 por el valor de N60. ¿No? N60 corregido, etc. Y aquí uno se pregunta, ¿no? Y dice, pero ¿en qué unidades? Si N60 sería 20, imagínense, es 20 por 1.8, casi 30 y, no sé, 38 aproximadamente, pero ¿qué unidades? Entonces aquí hay que tener mucho cuidado, ¿no? ¿De la 30 kilopascales o kilonewtons metro cúbico? No sabemos. Coeficiente obtenido según la clasificación del suelo. Y a partir de la clasificación del suelo a alguien se le ocurrió, ¿no? A alguien se le ocurrió, pues, asignarle un cierto rango de balasto. O inclusive poniendo un promedio por acá. ¿A quién se le ocurrió? Dice, cimentaciones de concreto armado en edificaciones, Julio Rivera, página 100. Honestamente no conozco este autor, no puedo hablar mucho, pero me propone unos rangos interesantes, ¿no? Grava mal gradada, tantos, arenas, etcétera, etcétera. Nuevamente, recomendación, yo no utilizaría estos datos, ¿no? Relación entre capacidad última de carga y el balasto. Esto todavía es ampliamente usado. Yo veo que la mayoría de los informes pues utiliza lo propuesto por Winkler, ¿no? Entonces, en base a esta teoría, este autor propone una tabla, que es esta, aparece aquí en su texto, ¿no? Donde nos dice, si tú tienes la capacidad admisible, ¿no? La que hemos hablado hace un momento, ya controlada, pues adopta este valor como módulo de balasto, o coeficiente de balasto, módulo de reacción, etcétera, tantos nombres que le dan. Que uno dice, imagínense, miren, 0.25 no sé cuándo vamos a tener, pero si yo tengo una arcilla, por ejemplo, con una capacidad admisible de 0.5, bueno, mi balasto dice que es casi el doble, ¿no? 1.3 aquí, un poco más del doble inclusive, va a ser el balasto. Si tengo una capacidad admisible de 1, miren, casi la relación del doble se va manteniendo, voy a 2.2, etcétera. Si tengo una capacidad admisible de 2, no sé dónde está eso, aquí está, de 2, aquí ya la relación ya es de exactamente el doble, ¿no? Y así uno puede
adoptar estos valores. Y la verdad, yo he visto en la mayoría de los informes, todos utilizan Winkel. ¿Qué se debería de hacer? Pues el ensayo de carga de placa. Y muy bien, con esto estaríamos terminando la revisión de la parte de la geotecnia. Vamos a hablar mucho de esto. Imagínense esto que es realmente un parámetro muy difícil de obtener, con tantas referencias que hemos visto, tipo de suelos, el valor N60, propuesto por Terzaghi, dependiendo del tipo de material, etcétera. No sé, lo que dice Bowles, lo que dice Basic, etcétera. Hay un montón de referencias y hay más todavía, ¿no? Uno puede encontrar muchas más. Entonces, con tan amplias posibilidades, uno dice, pues, ¿qué hago? Adopto el que me está diciendo, por ejemplo, lo que aparece en la tabla de Winkler, adopto lo que dice Basic, etcétera, ¿no? Entonces uno empieza a hacer un análisis de ese valor y que lo único que genera o que consigue es confundirse más, porque van a ver que si utilizamos un criterio, utilizamos el otro, vamos a tener pues valores totalmente diferentes del coeficiente de balasto. Muy diferente. Pues ahí ya viene la decisión de cada uno, y pues si uno quiere trabajar de manera precisa, entonces pida al laboratorio que hagan esto. Esta es la manera exacta, en realidad, o más real, o más cercano a lo real, hacer un ensayo de carga de placa. No hay otro camino. Porque si no vamos a estar dentro de una incertidumbre, pero amplia, bastante amplia, con tantos valores que aparecen acá. ¿No? Tantos valores que están ahí. ¿Algún comentario, consulta que quieran hacer hasta este punto? Miren que ya hemos terminado de darle una mirada a ese capítulo y ya estamos ingresando a lo que son las zapatas o diseño de zapatas de fundación. ¿Algo que quieran decir acá, jóvenes? ¿Ninguno? Todo claro, Inge. Bueno, se darán cuenta que lo único que hemos hecho hasta ahora es repasar conceptos conocidos. Estamos haciendo como una pequeña nivelación antes de entrar al diseño. ¿No es cierto? Entonces, para todos debe quedar claro. Voy a preparar algo práctico de esto que hemos revisado, pues para el día miércoles, y con eso vamos a terminar ese repaso. Y a partir de la siguiente semana empezamos a hablar ya directamente del diseño de fundaciones aisladas inicialmente. Muy bien, jóvenes, si no tienen consultas, entonces quedaremos por acá. Vamos a quedar acá y nos vemos el día miércoles. Estoy en que Hasta el miércoles, ingeniero. Hasta luego, Inge. Hasta luego a todos.